Bueno, vamos a resolver este ejercicio que es un tema de examen de la Universidad Nacional de Asunción de la Facultad Politécnica. Es un tema de examen del examen de ingreso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Primeramente, tengo unos datos. Voy a cargar datos. Voy a ir lento porque este video va a estar más destinado a las personas que todavía no entienden tanto del tema. Obviamente se puede resolver mucho más rápido de lo que voy a resolver en este video y es mi objetivo justamente que eso se pueda lograr, ¿verdad? Pero en este video voy a explicar cada propiedad que vamos a ir utilizando a medida que vamos resolviendo el ejercicio. Por ende voy a tardar un poco más. Igual se puede adelantar sin ningún problema a medida que voy resolviendo, así si ya se sabe algo de lo que estoy dando y para no volver a dar eso, se puede adelantar un poco el video y listo, ¿verdad? Yo recomiendo poner por dos nomás para no perderte algún detalle que te puede ser útil en tu examen de ingreso o en tu examen normal de la facultad. Ok. Datos. Me dice si m y n son las raíces de la igualdad. Me da una igualdad, ¿verdad? Una ecuación. Indica la afirmación correcta. Y unas opciones. Ok. Entonces, m y n son las raíces de esa igualdad. De esta. Voy a poner entonces eso. Como datos, tengo solamente eso. Como esta igualdad, esta ecuación, tiene variable x, notamos eso, entonces puedo concluir que sus raíces van a ser x sub 1 y x sub 2. Como acá me dice m y n son las raíces de la igualdad, entonces x sub 1 va a ser igual a m y x sub 2 va a ser igual a n. Bueno, algo para aclarar bien es de que esto no es que cuando en algún momento, si hay un x sub 1 y x sub 2, quiere decir que estamos hablando de una ecuación cuadrática, de un polinomio que está al cuadrado. Ok, entonces me va a salir un x sub 1 y un x sub 2. Eso no necesariamente quiere decir que x sub 1 siempre va a ser estrictamente m. Ok, vamos a ver en el momento cuando me salen las raíces y ahí van a entender mucho mejor a lo que me refiero, los que ya no entendieron. Entonces, vamos a seguir avanzando. Tengo la ecuación logaritmo base x argumento 2 multiplicado por logaritmo base x sobre 16 de argumento 2 es igual a logaritmo base x sobre 64 de argumento 2 también. Ok, voy a poner esto un poco más fino. Okay. Tengo eso. La primera propiedad que ya veo acá. Propiedades. Voy a poner acá las propiedades que vamos utilizando. Es la siguiente. Les voy a explicar por qué. En esto tengo logaritmo en base x argumento 2. Genial. Acá tengo logaritmo base x sobre 16 de argumento 2. Y acá logaritmo base x sobre 64 de argumento 2. Todos los argumentos son 2. Y me doy cuenta que en este lugar, en el denominador de algunas bases, tengo múltiplos de 2. A mí me conviene pasar al logaritmo base 2 de argumento 2. Porque eso se hace 1. Cuando llegue el momento les voy a explicar por qué. Pero a mí me conviene eso. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer eso? Con la propiedad de logaritmos que se llama cambio de base. Logaritmo. Si tengo un logaritmo de base A, digamos, argumento B, y no me conviene esa base, como es el caso ahora, lo que voy a hacer yo es cambiar esa base. Literalmente voy a poner así mismo, logaritmo, y en vez de colocar la base que estaba A, voy a colocar la nueva base. Llamémosle C, argumento B. ¿Ok? Pero no termina ahí.
sobre, ok, sobre logaritmo de la misma base, ok, sin ningún problema, la base que yo elegí, que me conviene, pero de argumento, ahora de argumento de la base anterior. Esa es la propiedad que voy a utilizar. ¿Dónde voy a utilizar esa propiedad? Y lo que voy a utilizar es en este logaritmo, en este, realmente en los tres, para lograr tener un logaritmo base 2 de argumento 2. Voy a aplicar en el primer logaritmo, que está más hacia la izquierda. Logaritmo base 2 de argumento 2. Perfecto. Ahora, sobre logaritmo de base 2, ¿sí? La base que yo elegí, que es 2, de argumento, la base que tenía antes. La base que tenía antes es x. ¿Okay? Entonces, la base, el argumento x. Multiplicado por logaritmo de base 2, argumento 2. Perfecto. Sobre logaritmo de base, misma base, 2, es la base que yo elegí, pero en el argumento colocamos qué cosa, la base que tenía antes. La base que tenía antes es x sobre 16. Esto es igual a logaritmo base 2 de argumento 2 sobre, ¿sí? Estoy haciendo el cambio de base a todos, logaritmo de base 2, se mantiene la base, pero el argumento es la base que lleva antes, que es esta. Entonces colocamos argumento x sobre 64. Genial. Ahora, a tener en cuenta, logaritmo, como mencioné hace rato, logaritmo de base 2 y argumento 2 es 1. Todos los logaritmos, ¿sí? Todos los logaritmos que tengan misma base y argumento, ¿sí? De esta manera, te da como resultado 1. ¿Por qué sucede eso? Bueno, vamos a ver qué es lo que es el logaritmo, ¿verdad? Esto voy a borrar en breve. Logaritmo de base A, argumento B. ¿Esto cómo se traduce? Esto se traduce a... O sea, ¿cuál sería el resultado de eso? El resultado de eso sería: ¿a qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento? ¿Sí? Eso es logaritmo. ¿A qué número tenés que elevar la base? ¿O a qué expresión tenés que elevar la base para que te dé el argumento? Perfecto. Entonces, si yo tengo logaritmo base A de argumento A, esto se traduce como: ¿a qué número o expresión tengo que elevar la base, ¿verdad?, para que me dé el argumento? El argumento también es A. ¿Y cuál es el resultado acá? El resultado es 1. Obviamente, si vos elevas a la 1, te va a dar A. Entonces, este es el resultado de ese logaritmo de misma base, mismo argumento, es 1. Por eso sucede esto. Ok, continuamos. Eso quiere decir que todos los de arriba, este logaritmo y este logaritmo que tienen base 2 y argumento 2, es igual a 1. Voy a colocar ya eso. Colocaría acá 1 sobre logaritmo base 2 argumento x por 1 sobre logaritmo base 2 de argumento x sobre 16, ¿sí? Es igual a 1 sobre logaritmo base 2 de argumento x sobre 64. Genial. Tenemos entonces eso. Y ahora otra cosa también que voy a explicar es la propiedad de potenciación, la que me dice lo siguiente. Bueno, me dice
que si yo tengo cualquier expresión elevada a menos m, ¿sí? Con m mayor o igual a 0, ¿ok? Esto me da como resultado un 1 sobre a elevado a la m. ¿Cómo entender bien esto? Cualquier exponente que tenga el signo negativo visual, ese signo negativo se puede transformar ya en 1 sobre, ¿sí? 1 sobre. Y en el denominador colocamos a elevado a la expresión que estaba como exponente, a elevado a m. Entonces este negativo se transforma en 1 sobre y el resto baja en el denominador. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que eso mismo tenemos acá en nuestro caso. 1 sobre logaritmo base 2 de x, 1 sobre logaritmo base 2 de x sobre 16 y 1 sobre logaritmo base 2 de x sobre 64. Esas tres expresiones puedo transformar en esa expresión elevada a un número negativo. Acá tendríamos logaritmo base 2 de x elevada a menos 1. ¿Ok? El exponente del logaritmo se coloca en este lugar para no confundir con el exponente del argumento. Si yo coloco acá menos 1, en algún momento podría confundirme y pensar que es el argumento, perdón, el exponente del argumento, cosa que no es el caso. Entonces tenemos así, multiplicado por logaritmo base 2 de x sobre 16 elevado a la menos 1, ¿sí? Es igual a logaritmo base 2 de x sobre 64 elevado a la menos 1. ¿Por qué elevado a la menos 1? Les voy a dar un ejemplo de este caso, ¿sí? Un ejemplo de este caso sería lo siguiente. Supongamos que tengo yo 3 a la menos 1. Ese negativo, dijimos, el negativo visual, el negativo, se transforma en 1 sobre. Y después se baja el resto, 3 a la 1. Pero 3 a la 1 es 3. Entonces es 1 sobre 3. ¿Sí? En esa forma, en ese caso tenemos que cualquier número que tenga 1 sobre, ¿verdad? O sea, cualquier número que esté dividiendo el 1 se puede expresar de esta manera, 3 a la menos 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que acabamos de hacer. ¿Okay? Bueno, este ejemplo voy a achicar, no es tan importante, pero es por si alguno no entendía de dónde, ¿verdad? De dónde sale o esa propiedad no entendía bien. Bueno, continuamos. Ya tengo esto. Ahora meto otra propiedad, que es la siguiente. Si yo tengo a por b, digamos, y por su parte a está elevado a m y b está elevado a m, esto se puede escribir como entre paréntesis, dentro de paréntesis el producto, cierro paréntesis, elevado a m, ¿ok? De alguna forma, por decir de esta manera, el exponente puedo distribuir a los factores, ¿ok? Entonces es lo que va a pasar acá. Tengo logaritmo base 2 de x elevado a menos 1, ¿ok? Y este logaritmo de acá también está elevado a menos 1. Entonces puedo escribir ambos elevados a menos 1 entre paréntesis. Logaritmo base 2 de x por logaritmo base 2 de x sobre 16, ambos elevados a menos 1. ¿Sí? Entre paréntesis. Genial. Y de este lado se queda lo mismo, logaritmo a menos 1 base 2 de x sobre 64. Podría perfectamente, si quiero, escribir también entre paréntesis este logaritmo y elevar a menos 1. Nada me impide eso, ¿sí?
De esa forma me doy cuenta que ambos miembros de mi igualdad están elevados a menos 1. ¿Qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es, sabemos que yo puedo potenciar el miembro de la izquierda o la derecha a cualquier exponente que yo quiera, pero siempre y cuando haga de ambos miembros de la igualdad. En este caso, lo que voy a hacer es potenciar a la menos 1 ambos miembros, ¿sí? Yo no tengo ningún problema en hacer eso porque estoy haciendo de ambos miembros de la igualdad. Potencio a la izquierda a menos 1 y a la derecha a menos 1. ¿Okay? Ahí entra otra propiedad de potenciación, que es la siguiente, que es que si yo tengo una expresión elevada a un exponente y esta misma expresión que ya está elevada vuelve a estar elevada, ¿sí? Así entre paréntesis se multiplican sus exponentes, a elevado a m por n. Y es el caso acá de nuestra igualdad. Tengo esta expresión, este producto de logaritmos, ¿verdad?, que están elevados a menos 1, que está acá, y luego entre corchete, que funciona como un paréntesis también, ¿verdad?, está también elevado a menos 1. Entonces estos dos, menos 1 y menos 1, se multiplican entre sí. Yo tendría, otras palabras acá, logaritmo base 2 de x por logaritmo base 2 de x sobre 16, ¿sí?, entre paréntesis, menos 1 multiplicado por menos 1. Y a la derecha tendría lo mismo, logaritmo base 2 de argumento x64 elevado a menos 1 por menos 1. ¿Okay? Sabemos que menos 1 por menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1. Entonces se queda cualquier expresión elevada a 1 es esa misma expresión. Entonces acá abajo se quedaría logaritmo base 2 de x por logaritmo base 2 de x sobre 16 es igual a logaritmo base 2 de x sobre 64. ¿Por qué hice todo esto? Porque tenía de esta manera, tenía un 1, 1, 1 en el numerador, ¿verdad? Y les quise mostrar también con la propiedad cómo va a salir eso tan fácil, porque me molestaba. También hablando así en términos generales, podés pasar a multiplicar hacia acá y este producto pasas a multiplicar acá, ¿sí? El pasar sabemos que está mal dicho, pero bueno. Después, ¿qué tenemos? Acá aplicamos ya otra propiedad de logaritmo, que es la siguiente. Logaritmo de un base a, digamos, y en su argumento tengo una división, un cociente, b sobre c. Esto es igual a logaritmo, misma base a, argumento b, menos logaritmo base a, argumento c, ¿sí? Entonces me queda de esa manera. Sabemos que cuando tenemos un logaritmo base a de argumento un cociente es igual a logaritmo de la misma base siempre, ¿sí?, argumento el numerador del cociente, ¿sí? O sea, el numerador del cociente va a ser el argumento del logaritmo positivo en esta diferencia de logaritmos. Y el denominador va a ser el negativo. El numerador el positivo, el denominador el negativo. Ok, entonces aplicando esa propiedad voy a aplicar a este logaritmo y a este logaritmo. Me quedaría lo siguiente: logaritmo base 2 de x por, acá un paréntesis, porque este logaritmo se va a transformar ahora en una diferencia. ¿Por qué? Porque es un cociente en su argumento. Logaritmo base 2, ¿verdad?, se mantiene en la base de el numerador x, argumento numerador, menos logaritmo base 2 de argumento denominador 16. Cierro paréntesis.
Esto es igual a... Esto voy a tener que traer un poco más hacia la izquierda. Ojo. Ahí va. Es igual a que vamos con lo que está a la derecha, ¿sí? Con eso, logaritmo base 2 de x, que es el numerador, menos logaritmo base 2 de 64, que es lo que está en esto de acá. Este y este logaritmo puedo hacer mi calculadora, base 2, argumento 16 y base 2, 64. O aplicando un poco de lógica, este primero me dice a qué número tengo que elevar mi 2 para que me dé 16. Yo sé que eso es 4, 2 a la cuarta es 16. Y este de acá me pregunta a qué número tengo que elevar mi base 2 para que me dé 64. Y la respuesta es 6. 2 a la sexta es 64. Entonces puedo reemplazar ya eso. Logaritmo base 2 de argumento x. Voy a aprovechar y voy a hacer también ya la distributiva. Este logaritmo que está acá está multiplicando a todo este paréntesis. Entonces se va a distribuir a cada término del paréntesis. Va a distribuirse a este, que está la flecha ahí, y también va a venir acá y se va a distribuir a ese. Perfecto. Tendría entonces, como esto es igual a esto, logaritmo base 2 de x al cuadrado. Menos, esto dijimos que es 4, ¿verdad? 2 a la cuarta es igual a 16. Entonces va a ser logaritmo base 2 de x por 4 es igual a, esto se queda igual, base 2 de x menos, esto se queda 6. Este logaritmo base 2 de x va a pasar hacia la izquierda, ¿sí? Y va a pasar como negativo. Entonces pasa como negativo. Y este 6 lo mismo. Menos 6 pasa como más 6. Esto queda igual a 0. Continuando, logaritmo base 2 de al cuadrado de x menos 4 menos 1, porque ese menos es un 1 que ahí no se escribe, menos 5 logaritmo base 2 de x más 6 igual a 0. Genial. ¿Qué me quedó acá? Me quedó una cuadrática. ¿Cómo nos esperábamos? Nos esperamos que nos quede una cuadrática desde el primer momento en el que me dice que m y n son las raíces de la igualdad. ¿Por qué? Porque tenés dos raíces. Entonces nos esperábamos esto. Para que entiendan mejor, ¿sí? Voy a colocar algo. Al logaritmo base 2 de argumento x le voy a llamar y. ¿Ok? Entonces ahora el logaritmo base 2 de x se llama y. Reemplazando en mi ecuación tengo y al cuadrado menos 5 por y más 6 igual a 0. Ahí nos damos cuenta de que es más fácil que es una cuadrática. Voy a venir a poner una propiedad más. No es propiedad, sino es una fórmula, la fórmula cuadrática, que es que si yo tengo un polinomio, una más bx más c igual a 0, un polinomio de segundo grado igualado a 0, o sea, una ecuación de segundo grado, puedo hallar los resultados, las raíces, haciendo la fórmula cuadrática, que es la siguiente. X es igual a, o sea, la incógnita es igual a b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Se cierra raíz, y todo, ¿ok? Todo sobre 2 por a. ¿Por qué hago énfasis en todo? Porque hay gente que me pone debajo de la raíz 2a. O capaz b sobre 2a y la raíz suelta así. No, está mal. Es así mismo como está acá, como copié, ¿sí? Diferente a eso, puedes escribir diferente, pero no. Escribí así nomás ya está. Y eso me daría una raíz x sub 1 y otra raíz x sub 2. ¿Ok? Genial. Esta es mi fórmula cuadrática. Venimos acá y aplicamos eso. En este caso, y va a ser igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c
todo sobre 2 por A. Tengo que ver cuál es mi A y cuál es mi B, cuál es mi C, ¿verdad? Entonces acá mi A, yo sé que vale 1 porque A es el coeficiente de mi I cuadrado. Y como mi cuadrado acá figura solo, sabemos que hay un 1 que está como coeficiente de ese término. B es el coeficiente de la I normal, la I elevada a 1, que es este término. Entonces su coeficiente es menos 5. Colocamos ahí menos 5. Y después tengo este término independiente, que es el coeficiente de I elevado a la 0. Sabemos que I elevado a 0 es 1, ¿verdad? I elevado a 0 es igual a 1. Y acá hay un 6 por 1. ¿Okay? Entonces el término dependiente es el coeficiente de la incógnita elevada a 0. Que sería mi C. Mi C es término independiente, que es 6, positivo 6. Genial. Reemplazo en mi fórmula estos valores, reemplazo en mi fórmula cuadrática y me saldría ya I sub 1 e I sub 2. Este símbolo significa I. No I de incógnita, sino I de tal cosa. Tal cosa y tal cosa. Genial. Entonces mi I sub 1 me sale. A ver. Mi I sub 1 me sale igual a 3. ¿Sí? Y mi I sub 2 me sale igual a 2. Genial. Pero eso no son resultados, no son las raíces, no son m y n. ¿Por qué? Porque son i. Yo había hecho un cambio de variable en este momento, cosa que no es para nada necesaria, ¿sí? Hacer cambio de variable, pero fue para que entiendan más, nomás las personas que no están tan familiarizadas con este tema. ¿Qué tengo que volver a hacer? Volver a cambiar la variable. Yo sé que i vale logaritmo base 2 de x, entonces eso es lo que voy a hacer. Y 1 va a ser logaritmo base 2 de x sub 1 igual a 3. Y e y 2 vendría a ser logaritmo base 2 de x sub 2 igual a 2. Ahora la última propiedad que vamos a utilizar antes de resolver este ejercicio, ¿sí? Esto voy a hacer un poco más chico para que entre la propiedad nueva. Voy a poner acá. Ahí, ya se explicó todo. La siguiente propiedad es la propiedad de por definición del logaritmo. Yo sé que el logaritmo base a de b es igual a c, supongamos. Entonces, eso que me está diciendo que si yo agarro la base y elevo a c, me da como resultado el argumento. Entonces, quiere decir que yo puedo escribir esto que está arriba, el logaritmo base a de argumento b igual a c, como a la c igual a b y viceversa. Genial. Entonces eso es lo que voy a hacer. En este caso, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Base 2 elevado a 3 me debería dar x sub 1. O sea, me da x sub 1. Y acá base 2 elevado a 2 me da como resultado x sub 2. Entonces acá x sub 1 es 2 al cubo, que vendría a ser 8. Y x sub 2 es igual a 2 al cuadrado, que vendría a ser 4. Genial. Ya tengo x sub 1 y x sub 2. Que dijimos x sub 1 era igual a m y x sub 2 es igual a n. En este caso ya había mencionado de que m no estrictamente va a ser siempre x sub 1. Porque si nos fijamos en los resultados, hay una resta. Hay una resta que está acá, ¿sí? En ese caso de la resta, no es que siempre x sub 1 va a ser m, x sub 2 n, porque la resta acá sale positiva. El resultado de esa resta es positiva. Eso quiere decir que m vendría a ser mayor que n, ¿okay? Entonces ahora coincidió de que m
es mayor que n. Entonces esa resta, si ponemos así mismo como está, daría, ¿verdad? Daría positivo. Vamos a comprobar los resultados. M por n, 8 por 4 es 32. Acá me sale que es 1. Es falsa. A no es. Descartamos A. M más n igual a 5. Dice no, 8 más 4 es 12. No es 5. Descartamos B. C, m menos n igual a 4. Dijimos que m es el mayor, o sea 8. Y n es el menor, o sea 4. 8 menos 4, 4. Es esta C la opción correcta. ¿Sí? Entonces venimos acá y ponemos opción C.